Muy buenas tardes, bienvenidos al auditorio de Mutua Madrileña y bueno, agradecidos en nombre de la Fundación Mutua de que hayamos tenido este lleno. Desde luego que está claro que no es por la Fundación Mutua Madrileña, sino por el ponente de excepción con el que contamos hoy. En Fundación Mutua Madrileña estamos encantados, ¿no?, de ser los anfitriones del profesor Ramón Tamames y de la presentación de su libro, que sin duda es un más allá. Esto no es una biografía, es un más allá en la figura histórica de Hernán Cortés. Podría decir que Ramón Tamames, el economista español más internacional, no necesita presentación. Sin embargo, hemos querido que hoy esté con nosotros alguien que le conoce muy bien, don Jaime Lamo de Espinosa, que es un amigo cercano y que estoy segura que nos va a hacer una introducción mucho más personal a la figura de este importante, insigne economista y a su obra que hoy presenta. Agradecemos mucho a don Jaime que nos acompañe hoy, porque además Jaime Lamo, además de ser catedrático, por todos conocido, es consejero de esta casa, es consejero de Mutua Madrileña y está muy cercano a nosotros, siempre participa en todo lo que le pedimos desde la Fundación. Así que muchas gracias, don Jaime. Recordarles, yo ya voy a hablar solo de la parte práctica. Hay algo importante, que ustedes pueden adquirir el libro del profesor Tamames fuera, que luego él estará encantado de firmarlo a quien lo quiera. Recordarles que silencien los móviles, y todos ustedes habrán visto que en los asientos hay unas tarjetas. Pueden formular sus preguntas, escribirlas ahí, dárselas a nuestras azafatas, que me las irán pasando a lo largo de toda la intervención del profesor Tamames, y al final abriremos un turno de preguntas. Intentaremos formularle al profesor o trasladarle todo lo que pregunten, pero no sabemos si vamos a tener tiempo. Intentaremos agruparlas y trasladarle todas las preguntas. Por mi parte, pues nada más, les dejo con don Jaime Lamo de Espinosa. Muchas gracias, Teresa, por tus amabilísimas y cariñosísimas palabras. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde en la presentación del libro de Ramón Tamames, Hernán Cortés, gigante de la historia, gran libro, que como luego comentaré. Y muchas gracias por el lleno, porque yo, que soy consejero de esta casa y vengo a ella con mucha frecuencia por conciertos y por conferencias, etcétera, creo, Ramón, sinceramente, que no la había visto nunca tan hasta la bandera como la veo hoy. Así es que mi enhorabuena, Ramón. Quiero decir que es un honor para mí, como consejero de Mutua y como viejo amigo de Ramón Tamames, presentar un colosal libro sobre Hernán Cortés, un gigante de la historia, como así lo ha titulado, en momentos y circunstancias tan singulares como esta. Celebramos este año el 500 aniversario de la hazaña debida a Magallanes y a Elcano, y al tiempo el encuentro de Cortés y Moctezuma en 1519. Y es que ni Cortés ni Elcano merecen el olvido, sino la memoria histórica, real y verdadera de los que celebramos su 5º centenario. Agradezco además a nuestro gerente de la Fundación, Lorenzo Kucklin, que no ha podido estar con nosotros esta tarde, que me propusiera para esta tarea presentar a Ramón y al libro, que no es fácil. Y no lo es porque presentar a Tamames es un imposible existencial. Todo el mundo lo conoce, todos sabéis de él casi tanto como yo, pero trataré de hacer un esfuerzo. Y comentar una obra tan apasionante como esta, Historia de Hernán Cortés, que no biografía, que no hagiografía, como insiste el profesor Tamames, lo es aún más. Ramón presentará su libro y yo me limitaré a presentar a Ramón, dos tareas apasionantes, sin duda, y pretender añadir algo a lo ya escrito con mano maestra por Josep Borrell, que ha hecho el prólogo, y persona a la que admiro mucho, entre otras cosas por su libro último, Las cuentas y los cuentos del independentismo, prologuista hoy de la obra y ministro de toda la política exterior desde ahora, o desde pronto, de la Unión Europea, lo hace aún más imposible. Pero en fin, déjenme que lo intente. Voy primero con Tamames. Bajo mi visión personal de amigo, como muy bien ha apuntado Teresa. Presentación que luego enlazaré mediante una reflexión final que de momento no anticipo, pero que espero les agrade. Ramón es el economista más popular, más conocido de España, con gran diferencia. Es uno de los que mejor y más divulgan y comunican, tanto en el ámbito profano como en el profesional. Su padre, Manuel Tamames, era, según el diccionario de la Real Academia de la Historia, entre comillas, anglófilo en lo político, germanófilo en lo científico y francófilo en lo cultural.
Pues bien, su hijo Ramón es exactamente igual en los tres sentidos. Ramón cursó el bachillerato en el Liceo Francés de Madrid, donde recuerda el entronque con el espíritu de la Ilustración. Se matriculó después en la Facultad de Medicina, que abandonó poco después, pero del que retiene las bases que le vinculan a un famoso economista francés, que es Day, el médico fisiócrata francés que en 1758 publicó el Tableau économique. Su incorporación a la Facultad de Derecho supuso para Ramón pasar de un mundo de dudas vocacionales a un universo lleno de novedosas posibilidades, el de las ciencias sociales. A punto de culminar la licenciatura de Derecho, cuando ya prácticamente no le quedaba nada, y tras un periodo como becario del Instituto de Estudios Políticos, en aquel momento que estaba siendo un núcleo de grandes economistas alrededor de la revista de Estudios Económicos y de cursos de economía que allí se daban, Ramón se matricula en la Facultad de Económicas. Y en relación con esa facultad, él reconoce siempre el magisterio de los profesores Manuel de Torres, Valentín de Andrés Álvarez, Enrique Fuentes Quintana y Juan Velarde, primeras figuras de aquella protofacultad de Economía creada pocos años antes, en 1943, en la que tuvo mucha influencia un gran catedrático, José Vergara Doncel, que fue quien me llevó a mí de la carrera de económicas, de agrónomo a la carrera de económicas. De su etapa universitaria recuerda a Ramón su inmersión en el universo literario de la generación del 98, el descubrimiento de la filosofía de la mano de Julián Marías y de Zubiri, el aula de cultura de la Universidad Madrileña que le proporciona la oportunidad de conocer a Dionisio Ridruejo o Laín Entralbo, que contribuyeron a su formación. Reconoce también la influencia de la Ilustración española, Jovellanos y Olavide, del regeneracionismo, Joaquín Costa, del marxismo originario y su posterior desarrollo por Barán, a quien conoció, y de los autores de la Escuela de Frankfurt. El institucionalismo americano, desde Veblen a Galbraith, también conocido suyo, ha merecido igualmente el explícito reconocimiento de Ramón como factor influyente en su concepción estructural de la realidad económica. En 1957, a los 23 años de edad, ingresa Tamames, ingresa Tamames en el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, en una oposición durísima, como eran entonces y lo siguen siendo, pasando a la situación de excedencia al ganar en 1968 la Cátedra de Estructura Económica de Granada. Desde 1975 hasta su jubilación, continúa la carrera docente como titular de dicha cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid y es además catedrático Jean Monnet de la Unión Europea en 1992. Él me lleva a mí a hacer la misma solicitud de catedrático Jean Monnet en la Politécnica y yo consigo ser el primer catedrático Jean Monnet de la Politécnica gracias al empuje y al impulso de Ramón. Lleva dadas más de 1.500 conferencias entre España y el extranjero, medio centenar largo fuera, que le acreditan como uno de los economistas españoles más conocidos. Ha sido distinguido con los Premios Nacional de Ensayo Espasa Calpe, 1993, con el Rey Jaime I de Economía, 1997, con el Nacional de Economía y Medio Ambiente Lucas Mayada, 2003, así como propuesto para el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, y fue nombrado, esta vez a la inversa por impulso mío, profesor, ingeniero agrónomo honorario en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid hace años. El 12 de junio de 2012, y esto es una pieza importante en su vida, fue elegido miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, cuyo presidente está aquí y le agradezco su presencia, cuya sesión de ingreso fue presidida por la reina doña Sofía. Pero déjenme que me aproxime a él desde otros ángulos menos conocidos que además unen nuestras vidas. Los que somos catedráticos de universidad aspiramos a que un día se nos conozca e identifique por nuestra obra. Ramón publica su libro Estructura Económica de España en 1960. Hoy lleva ya casi 30 ediciones. Y pocos años después, los alumnos hablaban ya de su libro como el Tamames. Y la conversación en la facultad era: ¿has comprado el Tamames? ¿Has leído el Tamames? ¿Tienes el Tamames? ¿Has estudiado el Tamames? Esa es la consagración de un profesor. Yo recuerdo bien, cuando terminé la carrera de ingeniero agrónomo y matriculé en económicas, que allí preguntábamos por dos libros, el Castañeda y el Tamames. Y yo lo leí y estudié con orgullo, porque para entonces Ramón y yo ya éramos amigos, muy amigos. Me dio matrícula de honor. Yo supuesto siempre que fue por mis conocimientos, pero en fin, siempre tengo alguna duda.
Amistad que se acentuó con los años de vida política y profesional, y reconocimiento hacia él cuando años más tarde empecé a ver en su estructura citas y notas a pie de página sobre mis trabajos en materia de estructura económica agraria, lo que siempre le agradecí. Coincidimos más tarde en las Cortes Constituyentes, él por el Partido Comunista de España y yo por la UCD. Discutimos sobre muchos temas en múltiples debates, siempre con mesura y afecto, y seguí su trayectoria desde antes de que ingresara en el Partido Comunista hasta su marcha, muchos años más tarde, pasando por la foto famosa de Carrillo, abrazando y aceptando la corona y la bandera de España con un joven y sonriente Tamames de pie que está justo detrás de Carrillo. Y contribuyó también de forma destacada al planteamiento y logro de los pactos de la Moncloa. Aquellos pactos de la Moncloa fueron la base de un resurgimiento económico muy importante, obra empujada, animada y, en fin, con una base fundamental por parte de Adolfo Suárez, a cuyo hijo agradezco mucho también su presencia entre nosotros. Aquellos fueron buenos tiempos para nosotros, los de la transición. Tiempos de transición política, y lo que digo lo digo con toda la intención, llena de generosidad y consensos, sin revanchismos ni guerracivilismos. Muy al contrario, tiempo de perdones mutuos y aproximaciones conjuntas entre UCD, PSOE, Alianza Popular y el Partido Comunista, entre otros. Cuando yo dejé la política, antes que Ramón, tuvo la consideración y el cariño de enviarme esta diosa Gea picasiana, dibujada por él, dibuja magníficamente, con una reflexión en su parte superior, que dice: qué buen ministro fue, aunque fuera de UCD. Esto último me gustó menos, pero se lo agradecí siempre. Más tarde, las vidas de Ramón y mías se cruzaron múltiples veces. Dimos conferencias juntos, toreábamos a la limón en universidades, aulas culturales, círculos de opinión. Un año, 1997, Ramón fue reconocido con el premio Rey Jaime I de Economía, que otorga la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, que presidía Santiago Grisolía. El jurado estaba integrado siempre por al menos 3 premios Nobel de Economía. No era pues fácil obtener aquel premio. No era un premio cómodo, sino muy difícil. Pero Ramón lo obtuvo. Yo acudí a Valencia a aplaudir y acompañarle. Y al regreso de Valencia, Ramón me dijo que yo debía presentarme al año siguiente. Lo oí perplejo, pero me convenció al cabo de unos meses y me presenté. 2 años después, en 1999, aquel premio me era otorgado por otros 3 premios Nobel y allí en aquella sala estaba Ramón Tamames acompañándome a mí y a mi familia en su recepción. Gracias, Ramón. Pero hemos hecho más cosas juntos. 2 ejemplos. Elaboramos un informe de 7 tomos y cerca de 2000 páginas sobre la política agraria de Baleares para el gobierno de la autonomía. Y redactamos un libro en 2013 sobre el sistema de financiación autonómico, con los profesores Velarde, Schwarz, Barea, Ramón y yo, Barea ya fallecido, libro que apuntó numerosas soluciones sobre dicha cuestión, soluciones, y en eso hemos coincidido Ramón y yo muchas veces hablando del tema, y también con Velarde, soluciones las de aquel libro, que si se hubieran llevado a cabo en el año que proponíamos, que era el 2014, la situación catalana, les aseguro que nunca hubiera llegado a lo que hemos vivido. Ese es el Ramón que yo he conocido siempre acompañado por su bellísima mujer y querida amiga desde que yo era niño, Carmen Prieto Castro, que está aquí entre nosotros y a la que Ramón le dedica su libro. Pero permítame que hoy destaque a un Ramón universal en su vida y sus conocimientos, porque hay que añadir que Ramón es una suma de conocimientos variados, un compendio de culturas y filosofías, un hombre del Renacimiento. No solo habla el economista, eso era al principio. Hoy, cuando habla o escribe, nos encontramos al economista, al historiador, al político, al filósofo, al teólogo, al científico. Ese es Ramón Tamames. Alguno pensará que exagero, pero no lo hago. Voy a poner un ejemplo para que se note perfectamente que lo que estoy diciendo es cierto. Tamames en estos últimos 2 años ha publicado 3 libros. ¿Creen ustedes que son de economía? Pues los 3 libros son tan diversos como lo que voy a decir. 1, frente al apocalipsis del clima, cambio climático. 2, buscando a Dios en el universo, buscándolo a través de la racionalidad y la ciencia. Y 3, Hernán Cortés, gigantes de la historia. Nada que ver el uno con el otro,
pero todo que ver entre todos ellos es la suma del pensamiento de un hombre universal que nos acerca a Dios desde la razón y la ciencia, que nos advierte del riesgo climático desde la cosmología, la botánica, por cierto es un gran botánico, puedo acreditarlo, y el examen del universo, y que nos lleva al imperio hispánico desde el mestizaje y la inteligencia. Y tras ello voy a cerrar mis palabras brevemente con Cortés, el imperio y el mestizaje. Soy desde hace muchos años un apasionado lector de todo aquello que incluimos bajo la expresión de la leyenda negra, que me pone muy nervioso y me excita muchísimo. Por eso leer una historia de Cortés vista desde la realidad y destacando en ella los valores de aquella España que apostó por el indígena, que los protegió, que abolió y eliminó la esclavitud y que en suma construyó un imperio de 600 millones de hispanoparlantes, que ahí están, y donde encontramos a nuestros hermanos de sangre y de estirpe, es una bendición que afortunadamente está reconstituyéndose. Desde los libros de Josep Pérez, valenciano criado en Burdeos y rector de su universidad, hasta Elvira Roca con su reciente bestseller Imperiofobia, venimos muchos desde hace años defendiendo y explicando de nuevo, con argumentos viejos, nuestra propia historia, viendo con ojos más certeros y objetivos vidas como las de Colón, Pizarro, Cortés, Blas de Lezo, Elcano, Alvarado, etcétera, y tantos otros. Aquello no fue una conquista a sangre y fuego, fue una colonización civilizada al nivel del siglo XVI. No de ahora, obviamente, aunque hubo ciertamente guerras y enfrentamientos, como los había en ese mismo siglo y en el siguiente, en toda Europa, y eso no descalifica a los franceses, los ingleses, alemanes, austriacos o a nosotros mismos por las muchas guerras que tuvimos también en el seno europeo. Sí, una nueva corriente de opinión se enfrenta ahora a aquella leyenda que ningunea o agrisalla a España y la desprecia. Esa nueva corriente nos lleva en otra dirección, pese a alguno como Villacañas lo acusan de populismo nacional católico. Otros, como Ricardo García Cárcel, gran historiador, se inclina más por la autoestima nacional española. Y como afirma Tamames, hombre que viene de una izquierda en general, no toda, defensora de la leyenda negra, nadie podrá decir que hubo una represión generalizada, ni mucho menos un genocidio. Tamames Dixit. Pues nadie puede discutir que aquella cultura se construyó sobre el malinchismo y el mestizaje, no sobre la muerte y la desolación, sobre el malinchismo, Malinche y Hernán Cortés. Hernán Cortés podría venirnos incluso de la mitología romana, dada su excepcionalidad. En la portada de su libro vemos a la Malinche y a Cortés. Malinche, y aquí hago una leve comparación con el mundo romano, como una moderna Ercilia, una de las sabinas robadas, que fue esposa de Rómulo y pidió la reconciliación entre sabinos y romanos, fue la persona que armonizó a la Roma de aquel tiempo. Pues Malinche fue la esposa de Cortés, dio a luz a su hijo Mario, y así de la Olmeca Malinche y sus 20 compañeras nace el mestizaje y la reconciliación entre aquellos indígenas y los españoles, dando lugar a la Nueva España. Juan Eslava Galán, en un libro reciente, escribe que solo la izquierda ignorante acepta que cometimos un genocidio en América. Borrell, que prologa el libro, con un prólogo que merece la pena leerlo, nos comenta que nadie encontrará el mestizaje en los cuadros de los museos de Boston o Nueva York. Allí, dice él, no hay parejas coloniales entre un militar inglés y una indígena de Nueva Inglaterra. Y tiene razón. Por eso Tamames nos recuerda también que en la célebre lista de Hart de los 100 más importantes personajes de la historia universal, Cortés es uno de los 4 españoles, junto a Colón, Pizarro e Isabel la Católica. No menciona, por cierto, a Fray Bartolomé de las Casas. El libro de Tamames se sitúa, pues, en el equilibrio, a lo largo de sus 12 excepcionales, cultos y documentados capítulos, que se apoyan en los cronistas de Indias y en todos los historiadores de la Nueva España, y defiende al gran Cortés como gobernador, promotor del mestizaje y de una nueva forma de entendimiento de la colonización. Termino. Vale la pena leer ese gran libro, estudiarlo, subrayarlo, papeletearlo y releerlo en esas tardes monótonas o solitarias del otoño o del invierno. Como decía Descartes, la lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados. Conversemos, pues, con el ilustre Hernán Cortés, gracias a esta excepcional obra de Ramón Tamames. Ramón, muchas gracias por el libro y enhorabuena. Gracias.
Buenas tardes a todos, muchos saludos y sean mis primeras palabras para expresar mi agradecimiento a la Fundación Mutua Madrileña y a este regalo que nos ha dado a todos, creo, con darnos hospitalidad esta tarde en el auditorio más hermoso seguramente de Madrid. Yo siempre que he venido aquí me quedo estupefacto con Vaquero Turcios. Es algo impresionante, es el origen del universo, es los megalitos del principio de la civilización humana. Es formidable. Estar aquí hoy para nosotros creo que es una especie de momento que tiene mucho de mágico. Y yo se lo agradezco a todos los amigos de la Fundación, María Teresa Campos, que ha preparado este encuentro de una manera extraordinariamente eficiente y cabal, y también se lo quiero decir a Ignacio Garralda, como presidente de la Fundación, que no puede estar hoy con nosotros, y también a Lorenzo Kuklin, director de la misma. Al representante de la editorial, Erasmus, al Jomandi, Félix, igualmente mi agradecimiento, y como no también a mi secretaria Begoña González Huerta. Lógicamente, el presentador merece párrafo aparte. Merece párrafo aparte porque, como ven, ha hecho una presentación casi exhaustiva. Ha estado trabajando en ella unos días, lo sé perfectamente, y además ha destacado una serie de momentos en que hemos coincidido en la vida. Y solamente creo que se le han escapado seguramente uno, cuando en el año 68 se publicaba en la Unión Europea actual, Comunidad Económica Europea entonces, el Plan Mansholt de modernización de la agricultura europea. Después del éxito de los excedentes de producción de una Europa pocos años antes hambrienta, excedentes de producción de todas clases, viene la racionalización de la agricultura y Mansholt plantea esa racionalización. Y nosotros hacemos lo que se llamaba entonces el Spanish Mansholt. Félix López Palomero, el profesor presentador y yo mismo. Y la verdad es que fue un momento único, pero pronto vimos por el planteamiento y la exposición de nuestro proyecto que no estaba España para esas historias en ese momento. Había un planteamiento muy tradicional, muy latifundista, hay que decirlo, y no estábamos para racionalizar una agricultura que después nos ha costado centenares de miles de millones por no haber hecho una gran reforma como la que planteó. Y naturalmente Jaime tampoco ha puesto de relieve lo que fue lo mejor de los pactos de la Moncloa seguramente, que es el programa agrario. El programa agrario que él desarrolló con todas las leyes que fueron saliendo adelante y algunas que tuvieron problemas para salir, era un planteamiento de modernización de la agricultura española. No era el Plan Mansholt, habían pasado aquellos tiempos. El Plan Mansholt fue arruinado por las multinacionales, por los partidos de la izquierda extrema, unos acusaban a otros, etc. En cambio, el programa agrario de la agricultura española de entonces es sencillamente la modernización del campo español. El primer esfuerzo serio desde muchos años atrás, casi habría que remontarse a Jovellanos, a quien precisamente él, siendo figura fundamental de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, nombró a título póstumo ingeniero agrónomo. Por lo tanto, hemos coincidido en muchas cosas. Somos miembros de las Cortes Constituyentes. El rey lo recordó hace 2 años, precisamente al otorgarnos una medalla que vestimos con orgullo. Entonces, ¿qué voy a decir más de una presentación como esta? Muchas gracias, Jaime,
y te espero a la próxima para ti. Hablar de Hernán Cortés es recordar muchas cosas. Y a mí me parece que cuando este libro lo dedico a los 600 millones de hispanohablantes es porque recordé el artículo primero de la Constitución de 1812, cuando se dice que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Hoy la comunidad iberoamericana es la reunión de los hispanohablantes de ambos hemisferios, 600 millones. Podemos decir que personas como Cortés son los que hoy hacen realidad esa situación poco frecuente yo diría, porque oficialmente los hispanohablantes son más que los angloparlantes, solamente están precedidos por la inmensa China. Este libro, como ha dicho Jaime, no es ni una biografía ni una geografía. Y yo tengo mi deuda como fuentes, no solamente algún pequeño viaje a Sevilla para el Archivo General de Indias, sobre todo los cronistas de Indias, los formidables cronistas de Indias, en este caso López de Gómara hasta Bernal Díaz del Castillo, y los extraordinarios biógrafos de Cortés, con Prescott en el siglo XIX, que abre Cortés al mundo anglosajón, Madariaga, José Luis Martínez, mexicano, que ha sentado la plaza de la mejor biografía seguramente, Jaime Miralles, Hugh Thomas, sorprendente Hugh Thomas, 4 años en Sevilla escribiendo la conquista de México, y finalmente Christian de Berger, que es una especie de maestro del suspense, porque es el que sostiene la tesis de que la historia verdadera de la conquista de Nueva España no es de Bernal Díaz del Castillo, sino del propio don Hernán Cortés. Precisamente en esa polémica hemos participado todos. Yo también participo en este libro y quiero recordar aquí a María del Carmen Martínez, profesora de Historia de América en la Universidad de Valladolid, que me ayudó mucho en la revisión de esta obra en todos sus detalles. Y el contenido de la obra, para tener una idea, pues la historia previa de los tratados oceánicos. Mucha gente, cuando le dicen alcazovas, pues ¿dónde está eso? Suena a portugués. Cuando le dicen a Tordesillas, pues sí, suena a Castilla la Vieja, que decíamos antiguamente. Pero esos son los tratados oceánicos, el primero de 1479, que establece la soberanía castellana de Canarias, pero Portugal se reserva todo lo que hay a partir del paralelo 26 para el sur, el camino de las Indias. Y luego Tordesillas, después de las bulas papales de 1493, cuando Alejandro VI, Papa español, el segundo Papa español de la misma familia de los Borja o de los Borgia, como dicen en Italia, que establece, por así decirlo, el reparto del mundo, primero la donación a Castilla del mundo entero y luego tiene que rectificar para tener en cuenta Portugal, y es la división en 2 hemisferios, que se traduce en el Tratado de Tordesillas, hasta el punto de que Francisco I de Francia, el gran poderoso rey, después de confirmarse por Julio II, el papa más célebre del Renacimiento, el Tratado de Tordesillas, dice: ¿pero en qué testamento de Adán está que Francia no participe en la división del mundo? Horrorizado por lo que había sido aquello. Entonces, en realidad Cortés es un hijo de los tratados, porque los tratados se cumplieron, y no es casualidad que ahora el profesor Allison, Graham Allison, de la Universidad de Harvard, les esté diciendo a China y a Estados Unidos, con la mano, países destinados a la guerra, se titula su libro, tenéis que tener en cuenta Tordesillas, porque aunque muchos aspectos no se cumplieran, fue la muestra de que 2 grandes superpotencias pueden entenderse y pactar que no va a haber más guerras que las inevitables fronterizas, etc. Yo creo que todo eso es el origen de Cortés, la ocupación del hemisferio español. Él, en cierto modo, le faltaron unos años para que Fernando el Católico,
que lo hizo con la tierra firme, la Castilla del Oro, etcétera, en Sudamérica, hubiera impulsado realmente a Cortés directamente para tomar ya parte en el imperio del continente. Estuvo a punto de abandonarse la historia. Estuvo a punto de abandonarse porque la española rendía poco, tenía muchos gastos. Es la gran operación que financia el Estado junto con la de circunnavegación. Lo demás son capitulaciones. En el caso de Cortés, las capitulaciones que él mismo se organiza después de disentir del gobernador de Cuba, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el contraste entre la riqueza de Lisboa con las especias y las miserias del Caribe español, con una raza de taínos extinguiéndose porque no eran los trabajadores que esperaban los encomendantes. En cierto modo se puede decir que Cortés es el que define definitivamente, valga la expresión, define definitivamente que la conquista del continente es posible y es el modelo Cortés que van a seguir Pizarro y los demás detrás de él. Su paso por el Salamanca le da una cultura y ya después de sus experiencias como colono en la Española y en Cuba, pues viene la decisión de conquistar el gran imperio del que se habla por los viajeros previos Hernández de Córdoba y Grijalva, primeros exploradores de México. Se puede decir que ese encuentro del 8 de noviembre de 1519 plantea el cruce de dos civilizaciones. 8 meses de paz entre Cortés y Moctezuma. Solamente el incidente del Templo Mayor y de Alvarado, donde ataca a los indios más notables de la corte de Moctezuma, estalla la Noche Triste y produce el enfrentamiento total que, en cierto modo, era inevitable. Por eso Cortés reprendió a Alvarado, pero no en el tono total que podría haber hecho, porque sabía que al final iba a pasar lo que pasó. Y la reconquista de Tenochtitlán es donde Cortés demuestra su valía. Primero, no abandonando lo que es el principal foco de civilización de Mesoamérica, no abandonando la idea de ir contra el imperio de los aztecas o mexicas y a pesar de la derrota que es la Noche Triste. Y se puede decir que su tenacidad es lo que permite precisamente mantenerse, preparar la reconquista, y es reconquista de Tenochtitlán, porque Moctezuma había aceptado la sumisión al rey emperador y estaba en trance de incluso hacerse cristiano. Se puede decir que esa reconquista es la muestra de una estrategia formidable que hoy se estudia en la mayoría de las escuelas militares y que incluso en las escuelas de negocios se tiene en cuenta también todo esto. Es Cortés que finalmente, tras casi 100 días entre 1521 y 22, consigue finalmente la ocupación de la ciudad lacustre, la destruye porque no tiene otro remedio, para reconstruirla posteriormente en muy pocos años. Se puede decir que siguen los 3 años dorados de Cortés, cuando consigue un México de costa a costa, engrandece lo que era el imperio de Moctezuma por 100 veces seguramente, y hace posible el nacimiento de una serie de instituciones que después van a convertirse en el armazón de lo que él, con buen conocimiento de lo que hacía, llamó la Nueva España. La Nueva España es una creación personal, es un gran estadista, es un verdadero Estado. Yo diría que en su sencillez inicial, mejor organizado que incluso el propio Estado español en la península. Y esto es el momento culminante. Ya en su primer viaje a España se da cuenta de que el emperador le aprecia, le da el título de marqués, le da el título de la Orden de Santiago, le concede el mayorazgo que Hugh Thomas en cifra muy puntual recuerda. Son casi 80.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Portugal, y 22.000 nativos bajo su mando. Es la mayor encomienda de toda la historia
de las Américas. Se puede decir que esos son los años de oro. Luego vienen los sinsabores, que fueron también muy largos y muy costosos. Los sinsabores del viaje a las Cibueras, pero que tiene la virtualidad de unir a los españoles que bajan por Centroamérica y los que suben desde Panamá. Y es además una especie de toponimia que se ha creado y un registro del conocimiento de territorios mucho más inmensos que los que conoció después de su célebre ruta desde Villarrica de Veracruz hasta Tenochtitlan. Esa es la historia brevemente dicha, y yo la interpreto como una gran aventura que es el logro de un conquistador singular, absolutamente singular, con cultura, hablaba latín, tenía conceptos de toda la política europea, tenía idea de las mitologías varias y además se fue enamorando paulatinamente de los propios territorios que había conquistado. Él se convierte en el primer novohispano, es decir, en el primer ciudadano de la España, de la Nueva España. El modelo Cortés, se puede decir, que inspira definitivamente a Pizarro y a los demás conquistadores. En el libro hay además otras muchas cosas, naturalmente. Al final un libro se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo termina. Y en el libro he prolongado la historia de la Nueva España hasta nuestros días, porque creo que merece la pena saber lo que fue el virreinato de casi 3 siglos y lo que fue después México, a partir de 1821 y la independencia. Y además en ese proceso es cuando la figura de Cortés va pasando desde una mitología en el virreinato a denigrado por los criollos de la independencia, del independentismo. Denigrado para hacerse con las masas de indiadas que se decía entonces, que lo que hacen es sencillamente ser explotadas por los propios criollos de la independencia, como ha reconocido el propio presidente actual de México, que luego hablaremos de él. El libro aparece como una especie de interpretación de lo que fue aquello, de lo que significa, de sus coetáneos. Sus coetáneos son Moctezuma y Cuauhtémoc, naturalmente. Sus coetáneos son también Vasco de Quiroga, Bernardino de Sahagún, el fundador de las ideas utópicas en la América de los franciscanos, o la idea también de la antropología, la primera antropología moderna, con Sahagún, etcétera, etcétera, y el conocimiento de las culturas como no se tiene en ninguna otra experiencia colonizadora. La lengua del anáhuac, la lengua franca que era precisamente el náhuatl, la lengua de los aztecas o mexicas, pues es respetada, incluso se convierte en lengua franca de todo un México mucho más amplio. Es la lengua de la evangelización. Por eso no tiene sentido pensar que se quería erradicar todo eso. Como tampoco tiene sentido la leyenda negra a la que se ha referido Jaime, y no voy a entrar muy en ella, porque ¿genocidio de qué? Genocidio, es cierto que los taínos, las tribus del Caribe, las principales, fueron explotadas miserablemente. Es cierto, precisamente el modelo que él conocía de la población indígena del Caribe es el que no sigue Cortés, que lo establece de una forma muy diferente, manteniendo las comunidades indígenas, dándoles sus poderes, y durante los tiempos de paz con Moctezuma y después de 3 años con Cuauhtémoc, el Tlaoni, el emperador, sigue siendo el emperador. Él no pensaba retirar esa figura, la retira sencillamente en la tragedia de las Cibueras, de ese viaje sensacional todavía no bien interpretado, cuando precisamente Cuauhtémoc está intentando una rebelión general. Yo creo que es un conquistador polifacético. Es un gran, decíamos, un gran empresario. Es un emprendedor, porque él es el que financia más de la mitad de la expedición a México. Los 416 hombres famosos del comienzo, que nunca se ha determinado la cifra exacta, y luego ya después la reconquista de Tenochtitlan hay muchos más
evidentemente, pues es un gran emprendedor que tiene que reunir tropas, que tiene que reunir armamentos, que tiene que reunir vituallas para navegaciones largas y rutas muy difíciles. Y eso busca la financiación y luego establece sus propios sistemas. Es cierto que se asigna a sí mismo una proporción como el quinto real, es decir, el 20% de todos los ingresos. Es además un gran soldado, valiente, está en cantidad de intervenciones, herido por todas partes, un estratega que en la reconquista de Tenochtitlán incluso ve que lo esencial es que es una batalla naval y por eso construye los 13 bergantines que llevaron desde Tlaxcala hasta el lago de Texcoco precisamente para convertir aquello en una batalla naval con los miles de piraguas de la triple alianza del lago de Texcoco, con Texcoco precisamente y Tocuba. Además es un gran diplomático. Él negocia con las naciones indígenas, los toconecas, los zaulatecas, los tlaxcaltecas, los cholutecas, 4 naciones indígenas se ponen a su mando, se ponen a sus órdenes, en cierto modo después de enfrentarse y ver que no está la cosa para muchas pláticas y que hay que ponerse de acuerdo con Cortés. Principalmente es Tlaxcala. El estado de Tlaxcala todavía lo conocen algunos en México como el estado traidor. El estado traidor porque incluso los tlaxcaltecas fueron luego parte de las empresas de repoblamiento español más allá de México, en todas las partes de lo que hoy es Estados Unidos. Es un gran estadista porque construye la Nueva España. Y cuando él va ya a ver a Carlos V se da cuenta del personaje que tiene delante. Le admira en cierto modo, pero al mismo tiempo le corta las alas. Le corta las alas, no le nombra virrey, recurrirá a una familia de gran alcurnia de Castilla, pero no le nombra virrey, aunque sí le nombra adelantado de la mar Océana, del Mar del Sur, y es allí donde está una parte de sus aventuras formidables y la nostalgia permanente de su vida de no haber llegado nunca a China, como se planteaba, incluso proponiendo la conquista de China, que ya tiene su cosa, ¿no? Porque China entonces era ya una grandísima potencia. Heredó Alvarado estos mismos propósitos y tampoco pudo emprender la aventura. Hoy, ¿qué es México? Hoy es México, un México muy reducido. El de 1821 iba desde la frontera con Panamá hasta Oregón, en el norte de Estados Unidos. Y por pocos años no había llegado México a tener la Luisiana, la extensión que España adquirió en 1760 de los franceses como compensación de la Guerra de los 7 años, se puede decir, y que es una extensión enorme que finalmente se devuelve por Godoy a Napoleón y Napoleón se la vende a Jefferson. Ahora que Trump quiere comprar Groenlandia, es cierto que Estados Unidos en sus 80% es resultado de compras, aunque algunas de 1848 después de guerras con los mexicanos. Es una historia abreviada de México que tiene la impronta permanente de Cortés, con personajes históricos como Juan de Torquemada y Javier Clavijero que ensalzaron su figura, observando Teresa de Mier, que la atacaron sin piedad, como otros muchos presionados por los indigenistas. O Napoleón III, que gestionó el intento de implantación del imperio de Maximiliano y que es el inventor de la expresión América Latina, en vez de la América antes española, como decía Bolívar, o Iberoamérica, como debemos decir precisamente en España. ¿Por qué América Latina? Porque Francia era latina y así se quitaba de encima España y ponía Francia, que en el año 1870 era, o poco antes, era mucho más poderosa. Se puede decir que el Segundo Imperio fue antiespañol totalmente, precisamente por la influencia de Napoleón III. Y yo creo que ahí habría que interesarse qué pensó Prim cuando estuvo en México y estuvo precisamente pendiente de lo que se hacía y con la amistad que llegó a tener con Napoleón III. Habría sido interesante investigar todo eso, pero ya habrá tiempo.
Hoy la figura de Cortés es un gigante de la historia. Octavio Paz, ya sabéis, el Nobel de Literatura mexicano, que considera que es un dilema histórico, la aversión que todavía algunos sienten por el gran conquistador, cuando en realidad es el cruce de dos civilizaciones para engendrar una nueva nación, en palabras del premio Nobel. También es cierto que José Luis Martínez, el mejor biógrafo de Cortés según mis ideas, plantea que hay dos ramas de nuestros abuelos. Ignorar o mutilar la historia no la cambia. Los tercos hechos siguen esperando ser reconocidos y explicados. Y luego hay una progenie de mexicanos en la misma idea, como Pereira y Vasconcelos. Vasconcelos dice, es el padre Cortés de nuestra nacionalidad. O Jaime Miralles dice que es nada menos que el inventor de México. Y luego ya, en una especie de reconocimiento histórico, ya los problemas de México son tantos que el problema de Cortés no está en el candelero, digamos, como problema principal, como lo fue en 1821. No, ahora es uno de los muchos problemas, sobre todo de los intelectuales y de los historiadores. No vamos a convencer nunca a los indigenistas de la situación real y del porvenir futuro. En cierto modo, la plaza de Tlatelolco, de triste memoria por la matanza de los estudiantes en los años 60 del siglo pasado, es el barrio que está al norte de Tenochtitlán y que tiene la expresión de las tres culturas. La Plaza de las Tres Culturas, un viejo templo azteca, la primera iglesia española de las que se conservan, que son la mayoría, y un nuevo y moderno edificio de México contemporáneo, las tres culturas. Y ese espíritu de las tres culturas es el que estaba también en Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, aparte de su intervención a favor de la República Española durante la Guerra Civil, es lo más importante que hace es permitir la entrada de 30.000 exiliados españoles que crean una nueva potencia cultural en México. Nace la Casa de España y la Casa de España se transforma después en el Colegio de México, que es la institución cultural por excelencia de ese país. Tenemos, por lo tanto, muchas cosas que pensar sobre Cortés y lo que ha representado y lo que va a representar. Este libro, yo tengo en cuenta dos cosas. Al final de escribir un libro casi siempre lo digo. Tengo el recuerdo de Jorge Luis Borges que dice, publico para dejar de corregir, porque realmente la fase intermedia y final del libro es espantosa, es corregir la base, que es todo, decía Ortega, esa soba última, esa soba que no es nada y que es todo. Pues sí, las revisiones finales son las que definen el libro. Y luego Alicia en el País de las Maravillas, que dice, ¿de qué sirve un libro sin estampas y sin diálogos? Bueno, las estampas son los códices mexicanos. Son impresionantes los códices mexicanos con la representación por los nativos artistas de lo que fue la entrada de los españoles, la Noche Triste, la batalla de Otumba. Todo está ahí en los códices. El códice de Tlaxcala es una especie de historia desde la llegada de los españoles hasta la reconquista de Tenochtitlán. Yo creo que hay una leyenda negra contra Cortés, evidentemente, y una de las cosas que se dicen es el genocidio. No hubo genocidio, lo reconocen todos los intérpretes realistas. Lo que hubo fue una invasión bacteriana y microbiana con un colapso demográfico que todavía se discute. Si México tenía 25 millones de habitantes y si en 1600 estaba en menos de 1 millón. Yo no apuesto por ninguna de esas cifras. Lo que sí sé es que en el momento de la independencia, después de una gran recuperación en el año 1821, los mexicanos eran solamente 6 millones y hoy son 124. Yo creo que la leyenda negra y el genocidio son cosas ya que pertenecen un tanto al pasado, aunque hay mucha nostalgia por parte de los que quieren borrar el ancestro originario de los mexicanos, que son los nativos y los españoles que llegaron, que además el mestizaje fue muy intenso. Herren, un estudioso argentino, en su libro
la conquista erótica de las Indias, pone de relieve que los españoles llegaban pues con muy fogosos, muy pretenciosos en temas de inmediato goce de la vida y, en cierto modo, pues el colapso demográfico y esa actividad erótica se compensan una con la otra y el mestizaje llega a todas partes. Álvarez, un soldado de Cortés, sale en la historia verdadera de nuestro amigo Bernal del Castillo y tuvo 68 hijos registrados durante 3 años que estuvo con Cortés. O sea que realmente la miscigenación y el mestizaje, que es en México es el 65% de la población, pues es evidente que no se había producido de otra forma. Y ya estamos ante el futuro, los 500 años. A mí me habría gustado mucho, y lo planteé a la embajadora de México, que hubiera un encuentro del rey de España y del presidente de México el 8 de noviembre, cuando llega Cortés hace 500 años a Tenochtitlan. Eso no es posible, evidentemente, no está ni preparada España y quizá México esté más preparada a pesar de todo, o celebrar el año 1821 como propone el presidente de México, celebrar precisamente con la independencia la reconciliación definitiva. Yo creo que debemos trabajar estos próximos años, debemos trabajar para que esa reconciliación se produzca y que el rey Felipe o AMLO, López Obrador, venga a España o él vaya a México y celebrar esa reconciliación con base en la historia, con base en las interpretaciones de los muchos historiadores que siguen trabajando. Tuvimos un congreso cortesiano en Medellín en el mes de abril y allí estuvieron los principales mexicanos, los principales estudiosos españoles y también, como no, Christian de Berger. Y le pregunté, ¿tu tesis de la historia verdadera de que es de Cortés la sigues manteniendo? Y me dijo, al 200%. Bueno, pues nada más, recordarles que tenemos esas fechas por delante y que es importante y que recordar a Cortés no es un ejercicio de nostalgia, sino un aprendizaje de lo que fue un hombre portentoso, realmente un gigante de la historia. Gracias. Muchas gracias, profesor. Mientras van llegando las preguntas del público, yo le quería hacer la primera. Sin duda Cortés fue un líder carismático, a ver cómo lo podemos... Un inmejorable negociador, porque negoció hasta con sus supuestos enemigos o con todos los jefes nativos indígenas, pero sin embargo no acabó de convencer al emperador y al final le destituyó, no le hizo virrey. Porque este hombre que sabía dirigir a su ejército, que negociaba con el supuesto enemigo, que conquistaba, no consiguió meterse en el bolsillo a su rey? Hombre, lo intentó y a veces parece que incluso, como se dice vulgarmente, se pasó de rosca y trató al rey emperador con una amistosidad que le criticaron todos. Incluso cuando estuvo enfermo en Toledo y coincidía allí la corte, pues el emperador fue a verle a su residencia, caso único en la historia, y luego pues le hizo marqués, como he dicho, etcétera, etcétera. Lo que no hizo fue hacerle virrey. Carlos I apreciaba a Cortés porque las Indias eran una mina de tesoros que llegaban, etcétera. Incluso la coronación como emperador se financió a posteriori con remesas ya de Cortés. Y luego el emperador pues era muy aficionado a los cálculos. Una de las cosas que he descubierto, entre comillas, y además igual se ha descubierto, yo no lo sé todavía, es que la circunnavegación, pues como se sabe, el clavo que iba en las bodegas de la nao Victoria de nuestro amigo Elcano, pues se vendió en Amberes por 8 millones de maravedises, un poco más.
Y realmente eso es lo que se ganó con el hecho de que esos navegantes dijeran que las Molucas eran españolas. No. Carlos V vio la cosa de otra manera. Y en 1529, 7 años después de llegar los circunnavegantes y después de fracasar una segunda expedición, vendió las Molucas a Portugal. ¿Y por cuánto las vendió? Las vendió por 131 millones de maravedises, que eran exactamente 14,6 veces, 16,4 veces lo que costó la expedición alrededor del mundo. Bueno, un gran negociante, la cifra era impresionante, 350.000 escudos de oro. Y yo creo que no se puso de acuerdo porque Cortés quería más y el otro quería menos. Y naturalmente el que tenía en ese momento ya el poder en México ya era el emperador. Había enviado sus emisarios, se había constituido la sociedad jerárquica española, buscando ya un nuevo virrey que, como os dije, no fue Cortés, claro. Nos preguntan muy al hilo de lo que está hablando, es si en algún momento Cortés quiso imponerse al emperador, romper la relación con Carlos V y ser él mismo el gobernante de la Nueva España con Moctezuma y los franciscanos. Él no lo quiso nunca lo intentó. Nunca lo intentó, incluso cuando vuelve de las Ibueras, que es, en cierto modo, pues es Honduras y Nicaragua, y parte de Honduras, Nicaragua y Guatemala. Ese viaje extraño que hizo, que duró 1 año y medio, pues encuentra que México ya no le respeta, todos los poderes están en manos de los enviados de Carlos I o Carlos V, y él no tiene mucho que hacer, y son los propios encomenderos que tenían el verdadero poder todavía los que le proponen que se haga con la gobernación de México. No para independizarse, y él no quiere porque han recibido órdenes de que él ha pasado a ser capitán general, sin poderes y protector de los indios, y después adelantado de la mar Océana del Mar del Sur, que al final también se lo quitan porque no quieren que llegue a China él personalmente, ¿no? O sea que realmente fue una historia bastante triste la de Carlos, rey emperador, con Cortés. El segundo viaje a España ya en 1540, que está 7 años, pues no ve al emperador, no le quiere recibir. Y en 7 años, pues él tiene la nostalgia de volver, quiere volver de todas formas, no se lo permiten hasta que el juicio de residencia no esté acabado. El juicio de residencia todavía no está terminado, se canceló cuando murió, pero todavía está por explicarse. Dice Hugh Thomas que hay más de 6.000 documentos todavía no investigados. Aquí tenemos otra pregunta. Aunque no hubiese genocidio, ¿hay algún problema ético en celebrar el imperialismo? ¿Cómo dices? Que aunque no hubiese genocidio, o sea, estamos hablando de que no hubo genocidio como se ha dicho durante años, genocidio como tal, si habría algún problema ético en la celebración del imperialismo. Ahora, por ejemplo... Bueno, viéndolo con la óptica actual, pero claro, el genocidio no existió y en cambio nadie se acuerda de que en plena guerra mundial en Bengala, en la India británica, había un hambre pavorosa y se le ofreció a Churchill 3 millones de toneladas para salvar la vida de millones de indios, y dijo Churchill, no, mejor que sea Gandhi el que los alimente, por ejemplo. Y genocidios y matanzas, bueno, 100.000 campesinos alemanes murieron en la guerra de los campesinos, ¿no? Y con la benevolencia de Lutero y de los príncipes. ¿Y qué voy a decir ya de otros genocidas importantes? No hacen falta traer cifras aquí de Hitler, Stalin. Yo creo que no había imperialismo, era una guerra de conquista. Y lo que había era una gran presencia de la Iglesia también, porque al fin y al cabo fue una donación. No por res nullius, de que aquello no fuera de nadie, era de los indios, sino porque
El Papa era el señor del orbe, según la cristiandad, claro. Y eso se tiene que tener en cuenta también. Yo de jovencito pensaba que esos eran historias más o menos, pero la verdad es que la evangelización tiene una fuerza extraordinaria. Ahora vamos al Tratado de Tordesillas. Nos preguntan si no hubo nadie que propusiera fusionar las metrópolis, o sea, Iberia, en vez de separar los dominios lejanos. Bueno, eso lo intentó Felipe II, ¿no? Felipe II es el que se ciñe la corona de Portugal con todas sus inmensas posesiones, aunque son de una naturaleza distinta de la española. Yo he estado pensando mucho en eso en estos días de la circunnavegación. La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, está aquí Miguel Herrero, su presidente, pues ha patrocinado junto con otras entidades un curso sobre circunnavegación en la OIMP en Santander. Y allí discutimos también eso, las distintas naturalezas de la colonización española y portuguesa de aquella época. Ellos plantan factorías, construyen fortalezas, pero es un negocio principalmente comercial. Son las especias. Las especias, y en España es una política de población, de enraizamiento, de creación de nuevas ciudades. Además, a los indios ya se les conocía desde los tiempos de Alejandro Magno, y de los chinos se sabía porque la ruta de seda ya funcionaba con Marco Aurelio, etcétera, etcétera. Pero ¿quién sabía nada de los aztecas o de los incas o de los chipsas o de los araucanos? Nadie, nada, no se sabía nada. Es un encuentro con otro tipo de civilizaciones. Bueno, pues marca muchas diferencias. Esa es la cosa. Ahora vamos a otro navegante que es Magallanes. Le preguntan si cree que Magallanes fue un seguidor de Hernán Cortés. ¿Quién? Magallanes. Sí. Magallanes, un seguidor de Hernán Cortés, y que si su muerte en la isla de Mactán a manos de, pues no sé quién fue a manos, pero fue a manos de alguien, en una batalla perdida antes de empezar, fue a causa de imitar a Cortés. O sea que si Magallanes seguía los pasos de Cortés en su forma de actuar, y si eso es lo que le llevó, esa imitación a Cortés es lo que le llevó a perder la batalla antes de empezar. Estaba yo hablando el otro día con Emilio de Diego, historiador que está aquí también, y se lo agradezco como a todos, del libro de Stefan Zweig, Magallanes. Es un libro interesante, está basado también en cronistas de indios como Fernández Navarrete, etc. Y yo creo que son fenómenos muy distintos. Lo que pasa es que tienen alguna coincidencia, claro. Para mí una cosa novedosa, en cierto modo, es que cuando llega Magallanes a las Filipinas, el archipiélago de San Lázaro, que llamó él, pues cuando llega a las Filipinas le gusta tanto el país que piensa hacerse, digámoslo rápidamente, rey de Filipinas. Y por eso llega incluso a entrar en una escaramuza, que no fue tan escaramuza, en Mactán, con el cacique Lapu-Lapu, que al final pues le vence en la batalla y le matan. Pero él tenía la idea de cristianizar las Filipinas y convertirlo en un gran reino suyo. Y de paso llegaría a las Molucas, pues no se sabe. Luego ya cuando Magallanes muere y al final Elcano y los demás toman el mando, recuperan las instrucciones de Carlos I y van a las Molucas directamente. Entonces Magallanes es otra figura muy distinta, aunque no cabe duda de que tenía una cabeza muy importante. Hablando de otro conquistador, Cortés y Pizarro, ¿en qué se diferencian ambos personajes? Esa es una parte muy interesante, como todas las de la vida de Cortés. Y hay en el caso de Pizarro una sensación especial de que eran primos carnales prácticamente. El segundo apellido de Cortés es Pizarro, precisamente. Y entonces
Se encontraron en España, por lo menos en una ocasión que se sepa, y no se sabe mucho de las relaciones de Pizarro con Cortés en la Española, que coincidieron varios años. Pero dicen que Cortés le dio consejos de lo que tenía que hacer en Perú, con el Inca. Otros, en cambio, defienden más la figura de Pizarro. Yo tengo en la cabeza el libro, pero no el autor, en donde hay un estudio extraordinario sobre esa relación. La veremos otro día. Hasta lo que yo sé, lo que sí que es verdad es que mientras que Cortés a nivel social propició el mestizaje, en la Española y en Cuba, o sea, era al revés, era una sociedad absolutamente criolla, o sea que la forma de actuar en el terreno de cada uno fue totalmente diferente, ¿no? Totalmente distinto. En la Española, Cuba, Borincua o Puerto Rico, y la otra que nos quitaron los ingleses, Jamaica, pues esas 4 islas estaban pobladas por una etnia misma que eran los taínos. Y era una etnia pues muy distinta de los aztecas, menos fuerte, menos trabajadora. No tenían una civilización como la de los mayas o la de los aztecas, con esas pirámides impresionantes que vemos todavía permanentemente. Claro, y el ciclo demográfico de los taínos fue terrible, porque los españoles llegan en 1492 y ya cuando Cortés se marcha de Cuba para México, 20 y algo años después, se puede decir que tiene la clara idea de que no se puede hacer lo que se hizo en la Española, etc. Explotar a fondo no hay mestizaje apenas, no hay intentos de cruce de personas de distintas etnias, y aquello fue un desastre verdadero. Y eso es lo que ve el padre Las Casas y generaliza, pero el padre Las Casas no estudió a fondo el tema mexicano, que sí lo estudió el Tata Vasco de Quiroga. Precisamente hablando de Fray Bartolomé de Las Casas, nos preguntan que si de alguna manera por él fuimos culpables de la leyenda negra. ¿De la? Leyenda negra. Hombre, toda gran potencia tiene su leyenda negra. El americano feo, pues es una crítica de la potencia de los Estados Unidos en Vietnam. Los alemanes, no digamos, la crítica que ha tenido el predominio alemán en los años 39 a 42, todos los imperios son atacados, y el primer imperio universal pues es el que forma España, no cabe duda, y entonces la leyenda negra se ceba. Hoy están poniendo en el Teatro Real Don Carlos. Don Carlos es uno de los orígenes de la leyenda negra, como lo es el Duque de Orange o como lo es el propio Antonio Pérez. La verdad es que ahí me pasé un poco, y hay un capítulo demasiado largo sobre este tema. Yo creo que es demasiado largo, pero es que es muy interesante. Juderías fue el primer estudioso de la leyenda negra en España, y su libro sigue siendo muy importante. Se reeditó el año pasado o hace 2 años. Y luego pues tenemos ya los hispanistas que no comulgan con la leyenda negra, los que conocen mejor lo que pasó. Y la señora Roca Barea pues está en la imperiofobia, que estudia eso, y luego aparece la cita de don Jaime de Villacañas, la imperiofilia, ¿no? Hay muchos españoles que son partidarios de la leyenda negra, pero la mayoría yo diría que no, y los que han estudiado a fondo, incluso a los hispanistas, pues no están en esa tesitura ya, y desde luego el genocidio es una solemne necedad, porque lo que fue es una invasión microbiana terrible. El hemisferio portugués es otra situación, porque, que se quiera o no, había conexión entre la India y Europa, y había conexión entre China y Europa de alguna forma, pero es que América era un continente absolutamente ignorado por los europeos. Claro, y allí la llegada de unos agentes como estos, sin una cierta inmunización. Claro, una de las grandes admiraciones de los mexicas era ver que llegaba
una epidemia de cualquier cosa, de tifus, de sarampión, de cólera, de lo que fuera, y los españoles no morían prácticamente ninguno. ¿Por qué? Porque tenían una cierta inmunidad. Es un soldado de Pánfilo de Narváez, no es de Cortés el que lleva precisamente la viruela a México. Ahora vamos a cambiar totalmente. Nos preguntan sobre la relación entre el conocimiento del Nuevo Mundo y la nueva ciencia, a ver si lo sé decir bien, la nueva ciencia de Galileo, de Kepler, de Descartes, y seguimos. Bueno, eso yo creo que hay cosas interesantes, ¿no? Eso que pasó a los navegantes de la circunnavegación al llegar a Canarias, y me parece que era jueves según los que llegaban y miércoles según los que estaban. Había un día de diferencia, claro. Le pasó lo mismo a Julio Verne en la Vuelta al Mundo en 80 días, ¿no? Bueno, pues eso sí es la explicación mejor de la rotación de la Tierra, la rotación. Y luego, pues, hay otras cosas que se deducen. La redondez de la Tierra, que dice Elcano al emperador directamente. Todavía se discutía si era plana, aunque la gente ya que conocía algo la veía como una esfera. Bueno, se podría hablar mucho de eso, pero yo creo que en contra también de lo que se dice en el libro se ve cómo los españoles hicieron como 50 universidades, de las que perviven 7 muy importantes. En el Congo belga nunca hubo una universidad, y en los territorios portugueses no hubo nunca una universidad creada. Y estas permanecen, y otras muchas cosas. Y luego Humboldt, llevado Humboldt, se cita muy poco a Malaspina, pero mucho a Humboldt, pues dice al llegar a México capital, el año 1804 me parece que fue, dice, esta va a ser la capital del mundo, no hay una ciudad como esta. Y había jardines botánicos y había centros de investigación de todo tipo. Yo creo que no hubo tanto desastre como a veces se dice, ¿no? Y no sabemos apreciar muchas cosas de las que se hicieron por nuestros ancestros. Bueno, esto lo digo yo, pero porque lo he leído, sin duda fue, Cortés yo creo que fue uno de los más atractivos, de los conquistadores más atractivos, y que él mismo fue un propagandista de sí mismo, ¿no? Cortés, que fue un conquistador atractivo en su momento y ahora, ¿no?, a lo largo de la historia, pero que sin duda fue un excelente propagandista de sí mismo. Él intentaba forjar su imagen un poco de héroe. Ahora nos pregunta alguien del público que si apareciera hoy un nuevo Cortés, ¿dónde florecería más y mejor su talento? ¿En la política, en la universidad, en el ejército? Con la empresa no creo, porque la empresa le salió fatal, todos sus emprendimientos le salieron muy mal a Cortés. No necesariamente. No necesariamente. ¿Dónde florecería más un Cortés en la actualidad? ¿En qué ámbito? Lo último que has dicho, yo diría que cuando los hijos de Cortés, los 3 hijos, el que tuvo con Malinche y 2 que tuvo con su segunda esposa, van a México en los años 1560, pues los encomenderos están sublevados porque quieren que entreguen las tierras a la corona. Y claro, hay ambiente de fronda, de sublevación, y quieren escoger a los 3 hijos de Cortés como cabeza visible. Bueno, Cortés era un gran empresario también, tenía plantaciones de caña, tenía plantaciones de cacao, producía muchas cosas, maderas, etcétera, tenía un comercio con España. Cuando tiene que pagar la dote para una de sus hijas, que se va a casar en España con no me acuerdo, me parece que era el marqués de Béjar o por ahí, pues la dote, que es impresionante, pues la financia con ganancias de sus numerosas haciendas en México. ¿Y no le embargaron sus posesiones? Le embargaron después de la sublevación de los hijos. O sea, a él no le embargaron que ahora nada. sería un empresario, ¿usted cree? No, yo no sé si sería empresario. Entonces tenía, como se dice vulgarmente, la sartén por el mango y podía hacer lo que le parecía bien. Y lo hizo bastante bien las empresas. Yo tengo una amiga que es Galeana, la señora Galeana, del archivo
Nacional de México, me regaló unas cartas muy policromadas de Cortés y eran todos relaciones comerciales con sus haciendas. Daba instrucciones para que las cosas se hicieran bien. Era un personaje de mucho cuidado y muy atento. Pues si don Jaime no quiere preguntar nada, vamos a dar por concluida esta presentación del libro del profesor Tamames, que sin duda él sí que es un hombre universal, un polifacético escritor, además de todo lo demás. Y le damos las gracias a don Jaime y a don Ramón por estar aquí con nosotros. Y un fuerte aplauso. Gracias a todos.